tardes, ¿qué tal están en este miércoles 15 de abril? Seguimos, como les dije ayer, volvemos a esta normalidad, a esta rutina de acompañarles en este ratito cada tarde en Elche 7 Televisión. Les cuento un poquito que vamos a tener esta tarde. Vamos a empezar hablando de aniversario, lo que nos gusta a nosotros celebrar. Quinto aniversario de la Asociación DIMUF en Elche, Asociación LGTBI por el deporte, por un deporte seguro, donde se encuentra el colectivo LGTBI. Pues seguro, así nació en 2021 esta asociación, está llevando a cabo diferentes actividades y el sábado tiene la gala de celebración de este quinto aniversario. Estará esta tarde con nosotros Iván Jiménez, el presidente, para darnos todos los detalles. También después vamos a tener una sección, vamos a tener una entrevista, ¿cómo decirles a ustedes? Pues de muerte, sí, vamos a hablar de la muerte, de ese proceso de velar a nuestra persona querida cuando fallece. Estará con nosotros el Tanatorio Virgen del Carmen para visibilizar, para normalizar también estos procesos y sobre todo también para dar un poco de pedagogía de qué hacer en esos momentos, ¿no? Porque tenemos esa libre elección de decidir tanatorio y el seguro y los servicios que queremos optar, ¿no? En esos momentos tan complicados y vulnerables para cada uno. Y terminaremos hablando de vivienda con la asociación MLS. Hablaremos hoy de las viviendas VPO. Sí, escasean esa nueva construcción, pero sí hay mercado de segunda mano de VPO y es importante conocer cuáles son los requisitos para acceder a la compra de una vivienda de protección oficial o cómo proceder la venta. Todo eso esta tarde aquí en Viva la Gente. Seguimos aquí en este miércoles Viva la Gente y de cara ya al próximo fin de semana les contamos diferentes planes y sobre todo vamos a hablarles ahora mismo de un aniversario, quinto aniversario que cumple la asociación DIMUF y esta tarde vamos a contarles las actividades que se están llevando a cabo y cómo ha sido todo este recorrido de estos 5 años. Está con nosotros su presidente, Iván Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros como siempre. Bueno, quinto aniversario, por fin, ¿no? Llega una fecha donde desde hace tiempo estáis trabajando para poder celebrar. Sí, la verdad es que teníamos muchas ganas, 5 años que se dicen pronto, pero ahí estamos. Y bueno, pues con todos los preparativos para este sábado celebrarlo a lo grande, con una gala especial, que va a ser en el centro de congresos, con un montón de sorpresas, actuaciones, artistas, y bueno, pues con ganas también de hacer ese repaso, ¿no? Estos 5 años de historia que parece que no, pero dan para mucho. Vamos a hacer ese breve repaso, si te parece, Iván. ¿Cómo empezó con esa idea inicial de cómo nació DIMUF? Pues DIMUF nació a principios de 2021. En Elche no había hasta ese momento ninguna entidad de LGTBI, ¿no? Aunque parezca mentira, pero no había absolutamente nada, y cuando se planteó crear una asociación enfocada al colectivo en la ciudad, pues también aprovechando que en toda la provincia de Alicante no había ninguna entidad de deporte LGTBI, se unieron esas dos carencias, ¿no? Digamos, esa falta de asociación LGTBI en Elche con esa falta de asociación deportiva en la provincia, y pues así nació DIMUF, ¿no? Con ese enfoque pues deportivo y cultural. Arrancamos con unas poquitas actividades y bueno, pues a lo largo de estos 5 años hemos ido incorporando un montón de modalidades. Ahora mismo hay 10 modalidades deportivas y pues así ha sido, ¿no? Ir creciendo poquito a poco. Y bueno, pues a día de hoy la verdad es que estamos muy contentos porque, como digo, son 10 modalidades deportivas y culturales y 110 socios, ¿no? Que yo creo que avalan porque hay cierto respaldo, ¿no? Actividades deportivas de toda clase. Al final nace también pues para sentirse, ¿no? Que todas las personas que forman parte de la asociación más cómodos y cómodas dentro de un entorno seguro. Así es, el objetivo principal es crear espacios seguros para la práctica de deporte. Y en ese sentido pues tenemos todos los lunes sesiones de voleibol, los martes tenemos running, todos los miércoles tenemos patinaje, los jueves es el día de fútbol sala, y luego hay otras modalidades deportivas que se van alternando de forma quincenal o mensual, pues como senderismo, crossfit, tenemos también grupo de pádel donde la gente organiza sus propias quedadas, tenemos el grupo de juegos de mesa en esa parte también más cultural, crossfit, senderismo, que no sé si lo he dicho, o sea que al final hay multitud de opciones y planes, ¿no? Con ese objetivo pues de crear esos espacios seguros para el colectivo LGTBI y también una forma, yo creo que de socializar y de hacer unión, ¿no? Ante ciertas adversidades que a día de hoy
¿no? Pues por desgracia el colectivo sigue padeciendo. Además, desde los inicios, Iván, tenéis puestos mesas informativas para visibilizar, para concienciar a la sociedad, a toda la población en general, ¿no? De todas las edades. Sí, porque el objetivo al final es ese, ¿no? Dar esa visibilidad, esa concienciación y acabar pues con ese estigma social a veces, ¿no? Que va relacionado con el colectivo, esa discriminación que como decía, por desgracia sigue sufriendo el colectivo, y dentro de las actividades, pues por supuesto la concienciación y la visibilidad tiene que ser uno de los pilares fundamentales, ¿no? En los que trabajemos. Hablando de deporte, de diversidad, del colectivo LGTBI, por ejemplo, siempre ha llamado mucho la atención cuando sale un futbolista, ¿no? Un futbolista, hablamos en masculino, que dice que se sigue llamando esto mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuesta, ¿no? El tener que clarificar y decir su propia identidad, que tampoco sería necesario. Claro, sigue llamando la atención, pero sobre todo por la respuesta que se genera, que sigue siendo muy negativa, ¿no? De hecho, hay muchos deportistas y el fútbol es, en ese sentido, la máxima expresión de ese problema, donde hablar abiertamente de tu orientación sexual supone un problema, ¿no? Creo que todos recordamos el caso del árbitro alemán, que salió del armario hace muy poquito y recibió, creo que hasta 3 palizas, ¿no? En 2 semanas después de hacerlo público. Entonces, el deporte sigue siendo un ámbito muy hostil para el colectivo LGTBI, y precisamente el fútbol creo que es, a quien le preguntes, te dirá que el fútbol es el deporte más problemático a la hora de salir. A mí no me gusta la expresión salir del armario, pero a la hora de ser quien uno es, o, ¿no? o comportarse como uno se quiera comportar. Bueno, la verdad es que es un deporte problemático y, oye, muy a nuestro pesar en general, porque es un deporte en todos los sentidos, ¿no? Donde muchas veces se generan mensajes de odio racistas, insultos a todos los sectores, ¿no? Incluso hablamos del deporte de fútbol, incluso en edades más tempranas, en edades de infantil, de niños y niñas, y también suele ser un entorno donde se crea un ambiente conflictivo. Sí, y es una pena porque al final es el deporte mayoritario, con lo cual es donde hay que poner el foco y donde más hay que luchar en ese sentido, ¿no? Y tú lo decías muy bien, es un deporte que desde las bases ya parte con mucho discurso de odio, ¿no? No solo contra el colectivo, tú lo decías muy bien también, se ve mucho racismo, se ve mucha xenofobia, y yo creo que cualquiera que vaya a un entrenamiento en una ciudad deportiva cualquier tarde, la palabra maricón la va a escuchar de la boca de entrenadores, de jugadores, de incluso el público, ¿no? Entonces creo que es un caldo de cultivo que todavía hoy se sigue gestando, y creo que hay que empezar al menos a señalarlo, ¿no? y a condenarlo, porque al final es la única manera de empezar a erradicarlo. En estos 5 años, Iván, también pusisteis en marcha y ha ido creciendo vuestro concurso de microrelatos. Eso es, estamos justamente ahora con esta 5ª edición, con la convocatoria abierta durante todo el mes de abril. Lo hacemos en abril por ser ¿no? el día del libro. Y pues, bueno, animamos, ¿no? Aprovecho y animo a todo el mundo que nos esté escuchando pues a presentar su candidatura, sus microrelatos de menos de 250 palabras. El único requisito al final es que trate, ¿no? de alguna cuestión relacionada con el colectivo LGTBI. Este año además tenemos como novedad una categoría específica en valenciano, porque también dentro de las actividades culturales de DIMUF queríamos fomentar, ¿no? el uso pues, de la lengua cooficial, ya que estamos en la Comunidad Valenciana, para que el número de microrelatos que se presentan en valenciano crezca, y entonces habrá una categoría con un premio de 200 euros para el relato en castellano, y otra con otro premio de 200 euros también pues, para el mejor microrelato en valenciano. Así que hasta el 30 de abril están abiertas las candidaturas, se pueden presentar a través de nuestra web en dimufelche.com, y la idea es que este año batamos el récord, ¿no? de microrelatos presentados, así que aprovecho y animo a todo el mundo a que participe. Además vais a hacer como una recopilación, ¿no? Sí, siempre hacemos un libro, siempre editamos un libro, ¿no? en papel, que se distribuye de forma gratuita, tanto el libro en papel como el ebook, que recopilan todas esas historias.
y este año pues vamos a ver si hacemos, coincidiendo con este 5º aniversario, con esta 5ª edición del concurso, pues una edición un poco más especial, ¿no? Que sirva pues para poner en valor precisamente pues todas estas historias que se han ido recibiendo en estos 5 años. Bueno, háblame también de las actividades que habéis programado, que estáis llevando a cabo ya por este 5º aniversario. Hemos hecho una semana especial dentro de este aniversario. Empezamos ayer con un taller de escritura creativa en la librería Manzanera, precisamente pues para incentivar la participación en el concurso. Mañana estaremos también como entidad convocante, porque aquí también creo que debemos poner el foco en esa manifestación en defensa de la ley del aborto, ¿no? Con todo lo que ha pasado en la actualidad municipal en las últimas semanas. DIMUV estará como entidad convocante también en esta manifestación. El viernes tendremos un programa especial de la acera de enfrente, que arrancamos media horita antes desde la sede de la UMH en la Plaza de Baix. Pondremos el foco en la visibilidad trans, que creo que dentro del colectivo quizá estamos en un momento en el que la letra T necesita toda nuestra atención. Seguiremos el sábado con esta gala especial, con premios, actuaciones y muchísimas sorpresas a partir de las 6 en el centro de congresos. La entrada es completamente gratuita. Tendremos artistas como Anne Santander, que yo creo que en Elche ya todo el mundo la conoce, Kika Albrace, que yo creo que es un referente también a nivel drag, ¿no? A nivel estatal. Y luego pues también el domingo tendremos un bombo party en el Centro Social 1 de Mayo, en Carrús, con la asistencia también completamente gratuita para todo el mundo. O sea que va a ser una semana de celebración, de reivindicación también, y bueno, pues también de pasárselo bien y poner en valor pues todo ese trabajo que se ha hecho este tiempo. Para la gala del Centro de Congresos y para la bombo party del domingo son actividades gratuitas, abiertas para todo el mundo, pero hay que inscribirse previamente. ¿Cómo se puede reservar? Eso es, sí. Para la gala del sábado se puede sacar la entrada en nuestra web, dimuvelche.com, es completamente gratuita, pero sí que es necesaria esa invitación, sobre todo por control de aforo y demás. Y desde la misma web pues también se puede inscribir para el bombo party del domingo. Pues vaya muy bien todos estos días de celebración, de seguir al final, porque son días de celebración, pero para seguir reivindicando, ¿no? Para seguir reivindicando, seguir luchando y seguir reconociendo pues todas las acciones que desde Elche se van haciendo. Quiero aprovechar, antes de irnos, comentaba antes que en esta gala habrá premios y demás a entidades y personas que han colaborado con nosotros. Agradecer el trabajo de esta casa, que será una de las premiadas en esta gala, pues por toda la labor de difusión, visibilización y concienciación que lleváis haciendo pues con nosotros, ¿no? Desde que nacimos y bueno, no quería irme Muchísimas gracias, Iván, por ese reconocimiento. Gracias a vosotros, porque creo que es necesario que sigamos entre todos, ¿no? Luchando pues para seguir concienciando a esa igualdad real. No nos íbamos a perder la gala, pero ahora está claro que mucho menos. No tenéis excusa. Que vaya muy bien, Iván. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer ahora una breve pausa y volvemos aquí enseguida en Mi Para Gente. Seguimos aquí en Viva la Gente y vamos a hablarles ahora de algo muy natural, pero que nos cuesta mucho hablar, ¿no? Digamos que es del proceso final de la vida, ¿no? El fallecimiento y todo el proceso que lleva y que tenemos aquí en esta cultura del tanatorio, de cómo se velan, ¿no? A nuestros familiares, a nuestras personas queridas. Y hoy lo vamos a hacer y vamos a conocer por los diferentes servicios y curiosidades con el Tanatorio Virgen del Carmen. Vienen desde Vega Baja y está con nosotros su propietaria, Pascuala Cutillas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Sergio Molina, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde la Vega Baja, desde el corazón de la Vega Baja, ¿no? Se encuentra el Tanatorio Virgen del Carmen. Explicarnos un poquito cuál es la esencia, un tanatorio además diferente, familiar, con unas amplísimas instalaciones, pero hoy además queremos hacer un poquito de pedagogía, ¿no? De explicarles a los telespectadores pues esos servicios que se dan desde la Vega Baja, pero también se pueden dar en toda la provincia de Alicante, incluso por toda España, ¿no, Pascuala? Sí, claro, abarcamos toda la provincia de Alicante y también de Murcia, si la gente también nos buscan por ahí. Y
no sé, es un tanatorio que ofrece precio, porque hay gente que hoy en la economía nos adaptamos no solamente según las circunstancias de las personas que igual no tienen medios para pagar, o bien si tienen que pagar poco a poco. Tenemos también contratos y también queremos informar que estamos ahí, que cualquiera que tenga su compañía nos pueden elegir, o que ellos vean que contacten con nosotros, porque los precios nosotros pues hacemos incineraciones hasta 1.200, 1.500, cuando es muchísimo dinero en otros tanatorios, y es un tanatorio que nos gustaría que la gente pues lo conociera, que estamos ahí. Porque esto es complicado, ¿no? Se llega a esa situación en la que nadie elige de ese familiar que fallece, esa persona allegada, y directamente pues recurre a su seguro de defunción y va a lo que cree que es de manera directa. Sí. Y muchas veces se desconoce eso mismo, que se puede elegir, ¿no? La libre opción, Sergio. Claro, sí, eso, pues se suele, hay gente que no lo desconoce del todo, y entonces dice, pues lo que me marquen, ¿sabes? Lo ponen como si se hubiera suscrito por los hospitales, pero no, ellos pueden elegir cualquier tanatorio de España, para eso están pagando en su aseguradora, o sea que es una cosa que la gente no lo sabe. Entonces pues muchas veces pues eso, preguntan por nosotros, pero no de la misma manera que a lo mejor pues se lo llevan las compañías grandes. ¿Cómo os pueden elegir? ¿Cuáles son los servicios por los que eligen al Tanatorio Virgen del Carmen, Pascuala? Normalmente nos eligen por nuestro trabajo y la dedicación familiar que nos dedicamos, porque es de boca a boca que la gente nos va conociendo. Por eso el estar aquí es para que más gente podamos abrir, no sé, el abanico, y que nos puedan conocer, porque simplemente por la gente que ya es común, que ya es conocido el tanatorio por ello. Y es lo que, por ahí que nos buscan, por la forma que tenemos de trabajar, de tratar al difunto y a la familia y todo eso. Todo esto es muy importante, porque son al final pues circunstancias, situaciones, ¿no? Claro. Complejas. Las personas, los familiares se encuentran en un momento muy vulnerable. Eso es. Y esa cercanía y ese tratamiento siempre cabe destacarlo, ¿no, Sergio? Tú No. que estás en continuo contacto con Claro, los familiares. eso es el trato que les damos, a lo mejor, yo no sé, yo he visto en otras compañías que cuando te traen un difunto no son de la misma manera como los tratamos nosotros. Nosotros lo cuidamos bien, hacemos la tanatoestética muy buena, les dejamos, hay gente que a lo mejor decían que eran solo para incinerar, que no hacía falta arreglarlo, pero nosotros siempre se lo arreglamos, lo dejamos bien para que lo vea la familia y luego no lo quieren expuesto. Hay muchos que no lo querían poner con el ataúd cerrado, que querían con el ataúd cerrado, y cuando lo ven dicen, no, si es que lo hacéis muy bien. Entonces pues eso te levanta un poquito, porque sabemos que lo estamos haciendo, le ponemos muy buen trato. Ese proceso es muy delicado, ¿no? Sí. El demostrar ese difunto a las familias, sí, ¿no? Claro. Por también cuál va a ser la respuesta. Y claro, pues lo que tú estabas relatando, Sergio, ahora, eso es muy bonito, ¿no? El que siguen sintiendo que ese es su familiar, ¿no? A pesar de que haya fallecido recientemente. Claro, el dejarlo de la manera esa, como que están dormiditos, que se les ve otra cara, es que de verlos mal como los ven ellos cuando es la muerte, que es muy dura, de verlo que se quedan con la boca abierta y todo eso, pues el prepararlos y todo eso lleva mucha dedicación. Nosotros llevamos dedicación, pero la verdad que hacemos las cosas para que la familia lo vea de la mejor manera que sabemos. Y todo esto de velar a los familiares también ha ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Además también se acortan cada vez más los tiempos y lo que se recrea es una zona de confort también, para que se encuentren bien en las últimas horas, ¿no? De acompañamiento. Sí, o sea que normalmente ahora de noche se cierra el tanatorio, pero siempre si el cliente vemos que él quiere estar con su familia, pues nosotros lo dejamos abierto, el tanatorio. O sea, al final es un las tratamiento 24 muy horas, cercano, ¿no? sí. Entonces, sí. La gente que nos pide pues son 24 horas, porque vamos a ver, hay personas que necesitan estar y no se quieren marchar, pues le damos la opción de que lo estén velando en la noche también. ¿Y qué pasa con aquellas personas? Porque esto al final sucede, imagino que tendréis varias situaciones así, que ese familiar pues no tenía
un seguro de defunción contratado y de repente le cae, nunca mejor dicho, ese muerto, Pues de ver qué hacemos, ¿no? Y todos esos costes claro, que conlleva. pues eso es lo que pasa, que es lo que te digo, porque nosotros nos adaptamos mucho y después damos facilidad para que la gente vaya pagando poco a poco, porque hay personas que no pueden pagarlo en el momento. Y claro, pues les ayudamos también en ese momento. Se pueden aplazar los pagos, Claro, entonces, sí. de manera cómoda, fraccionada, se personaliza un poco también Sí. dependiendo cómo se puede hacer. Eso es algo también que diferencia, ¿no? Sí. A Claro. otros seguros, a otros tanatorios. Sí, claro, porque hay gente que tiene una situación mala y que no puede, y que también acuden a ver si el ayuntamiento les ayuda, y colaboramos con ellos también, y en ese momento. Imagino que tendréis mil y una historias y curiosidades, ¿no? También sobre, ahora cada vez se personaliza incluso más esas misas del último adiós al familiar, Sí, sí. misas que, pues, que son de carácter religioso, pero también, bueno, sin esa religiosidad, ¿no? Y que se personalizan con música, etcétera. Sí, bueno, Sí. ortodoxo y todo. Bueno, Claro, los ortodoxos que llegan allí también, porque ellos son diferentes, lo hacen de otra manera, celebran, que ellos llevan como un pastel, unas velitas, que no es común en nuestra religión, y pues nosotros es un tanatorio que nos adaptamos a todas las religiones que hayan, mismos ortodoxos, que yo qué sé, católicos. Sí, mira, en Cualquiera. Alicante también el otro día cuando fuimos a lo que era el entierro, ¿no? Antes de meterlo en el nicho, pues le cantaron las sevillanas, pues como decíamos antes, que era como que le daban el último adiós de una manera diferente. O sea, hemos cambiado también la sociedad, hemos Sí. evolucionado está claro, ¿no? De tener esa tristeza de despedir a ese familiar querido, pero también de recordarlo mejor, ¿no? De Claro. alguna manera, Claro. de cada persona. ¿Por qué creéis, ¿no?, que tienen que elegir a Tanatorio Virgen del Carmen, Pascuala? Hombre, yo es porque, claro, normalmente nosotros trabajamos bastante, pero es más el boca a boca, y porque damos esta facilidad de pagos, y también porque es mucho más económico. Entonces, que la gente pues vea que estamos ahí y El nos boca a boca conozca. porque la gente se queda contenta, ¿no? Claro, claro, el eso es lo que me servicio refiero damos yo. es muy completo. A la hora Claro. de los difuntos los tratamos Sí. como ningún otro, ya también te lo Y digo. yo sé porque que yo lo he viene visto. gente de fuera que nos han dicho que, claro, que no conocían, ni me conocían, y se han extrañado en cuanto a precio y instalaciones que tenga. Por eso estamos aquí, para que nos conozcan más. Para encontraros, Sí. Tanatorio Virgen del Carmen se busca En internet, claro. aparece Y están los enseguida, teléfonos y todo. y ahí se Sí. puede contactar y Sí. directamente pues cualquier situación que esto llega, ¿no? Y que sepamos también que tenemos sobre todo diferentes opciones, ¿no? Libre elección de decidir bien cuando se tiene el seguro contratado o bien cuando no existe, ¿no? Claro, Ese sí, sí. seguro de defunción. Claro. Pues muchísimas gracias a los dos. Cuesta, ¿no? Cuesta, parece, hablar de esto, Sí, pero un poco. poco a poco se va normalizando cada vez Sí. más. Sí. Sí, se normaliza, sí. Sergio Molina y Pascuala Cotillas, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Vale, vosotros. vosotros. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Hasta ahora. Continuamos aquí en este miércoles en Viva la Gente y vamos ahora con esa sección que tenemos quincenal, los miércoles aquí en Viva la Gente, hablando de la situación de la vivienda de este 2026, pero también hoy vamos a hablar de recorrido y de eso que parece ha quedado ya como anticuado, eso de las viviendas de VPO. Lo vamos a hacer como siempre con la asociación MLS, la Asociación de Inmobiliarias en Elche y Santa Pola. Hoy nos acompaña Agustín Bru de Ábalos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Y Fran Ors de la inmobiliaria OLC. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a recordar, pertenecéis a esa asociación, esa red de inmobiliarias entre Elche y Santa Pola, donde tenéis diferentes servicios en común, ¿no? Sí, claro, tenemos muchos servicios, el principal es pues, vender casas, claro. Somos un grupo de agencias inmobiliarias y, bueno, pues todo lo que tenga que ver con la vivienda, el alquiler, la venta, es nuestra especialidad.
Al final existe esa red entre vosotros y vosotras para apoyaros y para beneficiar a ese cliente comprador, ¿no? Sí, al final lo que tenemos es una red de comerciales unificada, por así decirlo, donde tanto comprador como vendedor tiene más acceso a más viviendas, siempre con un mismo interlocutor, y al final lo que buscamos es el beneficio tanto del cliente comprador como del vendedor. Y para que los telespectadores, vamos a recordarlo también, para que puedan identificar esas inmobiliarias a lo mejor que pasan por la calle entre Elche y Santa Pola, que pertenecen, ¿no?, y que puedan beneficiarse de esos servicios de la MLS, tenéis, ¿no?, hay como un identificativo. Tenemos nuestro logo de MLS Elche Santa Pola, que está en el escaparate de todas las agencias que pertenecen a la red. Decía que íbamos a hablar hoy de algo que parece de pasado, como es un concepto ya como vintage, aunque parece que vuelve en Elche, en esta actualidad que veremos cómo se fragua todo esto. Hablamos de las viviendas de VPO, ¿no? Sí que queda, pero de manera muy residual, al final muy organizado. Aquí vivienda pública que sale por el Ayuntamiento de Elche, ya lo saben, con toda la polémica que hay en torno a ello, sobre todo también por esa polémica, todos esos problemas desde Alicante, desde el Ayuntamiento de Alicante, y esas viviendas VPO aquí en Elche además también hubo un boom, también a nivel nacional, y vamos a hablar de todo eso y también de conocer realmente qué son las viviendas VPO. Bueno, pues las viviendas de VPO es un tipo de construcción que se ha hecho aquí en Elche, sobre todo se ha construido muchísima vivienda de VPO. Son viviendas que se han construido muchísimas de ellas en los años, pues desde el 85, 90 hasta el 2005 aproximadamente, porque en el 2005 digamos que cortaron las ayudas por parte de la Generalitat Valenciana y eso conlleva que no se haya hecho más vivienda de VPO, pero tenemos zonas en Elche, por ejemplo, como Sector Quinto, como Toscar, que es un edificio al lado de otro, todos son VPOs, ¿vale? Está todo lleno de VPOs. Claro, antiguamente la gente compraba una VPO y dependiendo del plan, cuando digo plan es porque a lo mejor hacían del 2002 al 2005 era un plan de vivienda, es que podías percibir hasta un 20, un 20 y tantos % del valor de la vivienda en ayudas, entonces resultaba muy interesante comprar una VPO. Todo eso ahora ya se ha perdido, ahora ya lo que vendemos de VPO en los últimos años es todo segunda mano, ¿vale? Que aunque la gente no lo sepa, tiene una serie de limitaciones muy importantes hasta que el piso cumple los primeros 30 años de vida. Explicarnos eso, Fran, ¿qué son esas limitaciones cuando siempre parece que tenemos la idea que no podemos vender nuestra vivienda de protección oficial hasta que no pasen los 10 años? Esto no es así entonces. No, a ver, la vivienda de protección oficial, la norma general son que son 30 años protegidas por la Generalitat Valenciana. Lo que pasa es que los 10 primeros años, si tú vendes, si has recibido ayudas, las tienes que devolver, ¿vale? Entonces, a los 10 años, a partir de los 10 años ya no tienes que devolver, pero para poder venderla tienes que solicitar primero el precio máximo de VPO, que a día de hoy está rondando los 2.400 euros metro cuadrado, siempre hablamos de metro útil, no de construido. Siendo un máximo de 90 metros. Siendo un máximo de 90 metros, porque hay viviendas que se supone que no pueden tener más de 90 metros, pero los tienen, y eso el tope son 90 metros. Y nosotros nos encargamos de ayudar a esos clientes que no saben realmente que tienen una vivienda protegida. Incluso hay ciertas viviendas que no han percibido ninguna ayuda y también son de VPO. Y entonces hay que demostrar que no han recibido ninguna ayuda, pedir la libertad de cesión a la Generalitat Valenciana y que te lo cedan. Y una vez haces eso, ya se puede hacer la venta. Estos son unos trámites que al final... Sí, que prácticamente es casi imposible liberalizar una vivienda de VPO, ¿vale? Nos ocurre mucho que nos llegan los clientes y nos dicen, no, mi vivienda es libre, porque yo no he percibido ninguna ayuda y puedo vender como me dé la gana. No, su vivienda, mientras que no cumpla 30 años, es de VPO, ¿vale? Y al ser de VPO, eso conlleva que la gente que vaya a comprar ese tipo de viviendas tiene que estar inscrita en un registro de demandantes. Nosotros, como en la MLS, inscribimos a todo el mundo que nos llega en ese registro de demandantes, ¿vale? Para que puedan luego comprar con facilidad ese tipo de viviendas, ¿vale? Hay un tope de ingresos. Cuando hablamos de ingresos, hablamos de la unidad familiar que vaya a convivir dentro de la vivienda. Ese tope de ingresos está aproximadamente de los 46.000 y pico euros. Alguien que gane más de esas cantidades no puede acceder a una vivienda de protección oficial.
tienes que destinarla a vivienda habitual, ¿vale? Que eso es también una cosa importante. Y lo más importante de todo, no puedes tener otra vivienda en pleno dominio, nadie de la unidad familiar a su nombre. Ninguno de la unidad familiar. Yo O sea, recuerdo eso de que tienes que ser esa primera vivienda, de cuando entonces no había ese auge de las viviendas de VPO, pero a lo mejor no se iban enseguida a vivir, y sí que había como un chequeo de esas personas y realmente estaban haciendo ese uso de la primera vivienda de, oye, el consejo, ponte el tendedero con la ropa tendida, como que parece que sí que estás viviendo. Eso era porque, claro, te daban las ayudas y tú tenías que empadronarte desde el primer momento en la vivienda para poder recibirlas, y tenías que justificar tu gasto de luz, tu gasto de agua y que estabas viviendo, porque inclusive sí es cierto que iban a revisar si estabas viviendo dentro, porque claro, te daban una pasta. Pero bueno, ya te digo, lo más importante es saber exactamente los trámites que hay que hacer. Es muy importante ir a un profesional, y sobre todo a los miembros de la MLS Elche Santa Pola, porque ten en cuenta que no es fácil, y un particular que venda directamente su vivienda de VPO puede ser que no sepa que está viviendo una VPO y que esté vendiéndole ese piso a una persona que no puede comprarla, y luego tenga que hacer frente a X indemnizaciones y X gastos que no contaba por haberlo hecho mal y por no haber confiado en un profesional. 30 años son muchos, seguramente hay situaciones en las que son varios los propietarios que pasan en esos 30 años, y no sé si llega la situación que desconozcan que esa vivienda en el origen era una VPO y luego llegan esas sorpresas, ¿no? A ver, cuando tú compras, normalmente las escrituras no las Tienen sueles que leer. aparecer. No las sueles leer, por eso no lo sabes. Son muy Entonces, largas, cuando nosotros pedimos las escrituras es para verificar que son VPO, porque incluso en las notas simples en muchas no sale que son VPO. No aparece. Entonces tienes que pedir o una nota simple continuada, que ahí sí que te lo pone bien, o en la escritura, que también te suele salir lo de la vivienda de protección oficial. Y por defender algo de la VPO, cuando se hace compra-venta de segunda mano también tienes una bonificación. En vez de pagar el 10%, pues puedes pagar entre un 6 y un 8, que también es Dependiendo del importe. Entonces también es un beneficio. No lo sabe casi nadie. Inclusive nos encontramos notarías que vendemos VPOs por debajo de los 180.000 euros, que en ese caso se paga el 6%, y la notaría le rellena el modelo de impuestos al cliente, ¿vale? Que y lo rellenan sobre el 10. No sabes la cantidad de veces que me ha tocado recurrir eso y demostrar que no le pertenecía pagar el 10, sino el 6%. A partir de 180 es el 8%, ¿vale? No hace falta, en ese caso, no hay ningún límite de edad ni nada. Cualquiera que compre una vivienda de VPO, tenga la edad que tenga, si cumple los requisitos, hoy en día es el único beneficio que tiene, acogerte a ese 6 o a ese 8% en vez del 10. En muchas ocasiones, sobre todo también por cómo está el banco de viviendas de segunda mano, que casi está inexistente, cuando sale una vivienda, en el boca a boca ya se conoce que ese vecino o vecina vende su vivienda y dice, mira, no me ha tocado, ¿no?, ni siquiera ir a una inmobiliaria para que me ayude. Y igual es muy con esa importante, falta de asesoramiento. Es muy importante que trabajen con empresas como las nuestras que están en la MLS, pues sobre todo por el asesoramiento, que yo creo que a día de hoy es tan importante la VPO como los gastos que tienen que tener tanto comprador como vendedor, que tampoco tienen a veces claro, y es súper importante porque en tema de impuestos se te pueden ir por lo que piensas que es beneficio, luego lo puedes perder por ahí el que vende, y el que compra pues también, oye, se ahorra un 4% de una vivienda de 200.000 euros, o un 2 en este caso, es pasta. Es súper importante tener un buen asesor. Sí. Y al final documentación a tener en cuenta, a preparar, ¿no?, de manera previa. Es que ahora hemos vuelto porque ha habido unos años que no estaba prácticamente controlado, ¿vale? De hecho, yo tengo clientes que han llegado a comprar hasta 3 y 4 VPOs. ¿Qué pasa entonces en esas situaciones? No estaba controlado, ¿vale? Y iban al notario y muchos no sabían ni que estaban comprando una VPO, no le daban importancia ninguna. Lo que pasa es que desde hace muy poquito tiempo nos han puesto ya una serie de normas, y una de ellas es que tenemos que inscribir a los compradores en el registro de demandantes de VPO, a los vendedores también hay que escribirlos como que van a vender una vivienda de VPO, y tenemos que hacer como cuando era obra nueva, enviar unos contratos a avisar. Y dentro de esos contratos tenemos que meter como que un certificado del registro de la propiedad, como que la persona no tiene más viviendas a su nombre, una serie de requisitos. Pero ya te digo, la gente, mira, ahora mismo estaba afuera con un compañero tuyo hablando y he recibido una llamada de una señora y preguntándome que le quiere vender la vivienda, su vivienda al padre de una inquilina que tiene, ¿vale?
Y le he dicho, pero tu vivienda es de VPO, porque ese edificio lo tuve yo a la venta. Digo, ¿ese señor tiene más viviendas a su nombre? Dice, sí. Digo, no puede comprártela. Ah, pues no lo sabía, es que no lo sabe. Prácticamente hay mucha gente Igual que desconoce. Que la pueden comprar Una a día empresa, de hoy. Una empresa tampoco puede optar a una vivienda VPO. La VPO solo se puede vender a persona física, y si se vende a una empresa solo se le puede vender en el caso que la vaya a destinar a alquiler. Pero ojo, el alquiler también tiene unos topes, ¿vale? Limitaciones. Estamos hablando Bueno, el tema de ser una vivienda de protección Sí, oficial claro. tendrá que tener unos topes Sí, máximos. sí. ¿no? Si es, cogen el precio del módulo. Cuando decimos módulo es que estamos limitados a un precio al metro cuadrado, y ahí se saca una regla de 3. Pero para que te hagas una idea, una vivienda de unos 80 metros, su alquiler máximo en VPO puede rondar los 600 euros, y una vivienda de unos 90, unos 720. Eso a precio de hoy, que nos han cambiado el módulo de 1.500 y poquito a 2.400. Hasta hace unos meses, en más de 450 euros, tú no podías alquilar un piso de VPO. Bueno, aún así también precios elevadísimos, hablando de viviendas de protección oficial y de cómo están los salarios al final también. Es complicado, pero ¿no? La situación en a lo general. que dice Agustín, Jessica, el precio del VPO ha subido casi el doble, por Casi así el doble. decirlo. Ya. Estamos hablando de unos 1.500 euros hace unos años, hace un par de años, y ahora estamos hablando de 2.400 euros el metro. Pero también por la situación Claro, actual, al final ¿no? tienen Me que- refiero, no hay obra nueva Exacto. de protección oficial, por lo tanto... El mercado ha llevado a eso. El de segunda mano. Se han dado cuenta que una persona que tenía una vivienda de 90 metros de VPO no iba a venderla por 130 y pocos mil euros, ¿no? Y entonces ahora pues ya puedes venderla alrededor de los 200.000. Eso es el precio del módulo de vivienda. Aparte, los garajes y los trasteros también tienen un precio de módulo aparte, ¿vale? Que se puede sumar al de la vivienda. Con lo cual, a lo mejor estamos hablando que una vivienda de VPO hoy en día se puede vender perfectamente en 200 y algo mil euros. De Cuanto 90 antes metros. era imposible, eran entre trastero, 140.000 garaje, euros. garaje, 135, 150 y era un logro. Y en esos precios no quería vender nadie. La lectura positiva también de todo esto, en general de la vivienda VPO, que se ha regularizado, ¿no? Con el Sí. paso del tiempo. Hay una escasez Sí. de construcción de obra nueva, pero porque hay una escasez en general, ¿no? de la Sí. construcción. Pero bueno, se ha regularizado con esas normativas y con esas Sí. limitaciones. Le han hecho un precio más normal al mercado. Y han puesto unas reglas que ahora sí, de verdad, el que quiera comprar una vivienda de VPO pues tiene que llevar el contrato visado al notario y todo el rollo, si no, no va a poder. Y los registros ya te lo miran todo con lupa también, que esté todo hasta el último documento. O sea, dejamos en el pasado eso de que era un Sí. colador, ¿no? Sin tener Sí. en cuenta, y se Ahora. aplica realmente toda la Sí. normativa. Así es. Bueno, pues a ver lo que nos espera en este 2026, ¿no? Pero de momento esa regularización siempre es positiva para aquellas personas que sí que cumplan los requisitos para poder acceder a una vivienda de protección oficial. Gracias a los dos por estar esta tarde hablando de vivienda y también al final explicando y descubriendo realmente sus orígenes, su concepto y quiénes son las personas que realmente pueden optar, porque queda mucho mercado de segunda mano aún. Muchísimas gracias, Agustín, Fran, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a hacer, ya está, terminamos aquí el Viva la Gente de este miércoles, que se nos pasa el tiempo volando. Mañana sí, mañana volvemos como siempre, aquí a la misma hora de siempre, 7:30 de la tarde, aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.